Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. La mejor manera que usted tiene para colaborarnos es suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Dios te ha encargado ese trabajo y el Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, se inician unos procesos de cambio, se inician unos procesos en los que nuestra espiritualidad es transformada, nacemos como nuevas personas, eh, iniciamos unos procesos en que el Espíritu Santo nos va transformando. Pero también dentro de esos procesos se inicia el proceso de la capacitación y de la enseñanza en la palabra del Señor. Ahora tenemos como fundamento la palabra del Señor para vivir nuestra vida. Y la palabra nos enseña que nosotros tenemos capacidades especiales cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida. Vamos a mirar cómo Pablo le habla a Timoteo, a ese hijo adoptivo, a ese hijo espiritual que es Timoteo para Pablo. Hay que recordar que Timoteo es el hijo especial de la casa, es el hijo donde su mamá, su abuela le han enseñado los principios de la palabra del Señor. En Timoteo vemos qué importante es que en la casa se enseñan principios del temor a Dios. Y cuando Pablo escoge a Timoteo para que sea a su discípulo, una de las cosas que le llama la atención a Pablo es que este hijo de un hogar es hijo de un hogar que tiene principios basados en el temor de Dios. Por eso, la palabra me dice en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por eso, te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Timoteo fue ungido por parte de Pablo para asumir una responsabilidad, un propósito y una tarea. Pero sí es muy importante darnos cuenta, y ojalá lea todo el capítulo, que es muy importante la crianza. La forma en que los hijos son criados en el temor de Dios le da unas herramientas y unas capacidades especiales a la persona que les permite caminar con mayor facilidad en el proceso espiritual y de aprendizaje de la palabra para el cumplimiento de los propósitos que Dios ha determinado para nosotros. Nosotros tenemos que recordar, en este caso de Timoteo, que Pablo dice que tiene unas capacidades especiales que Dios le dio. Todas las personas que recibimos a Cristo tenemos que ser conscientes que fuimos dotados de capacidades especiales porque así lo determinó Dios y así actuó en nosotros el Espíritu Santo. Pero la palabra me dice que dentro de las cosas que ocurrieron cuando recibimos a Cristo Jesús fue recibir espíritu. Y esa es la claridad que hace el versículo 7 en segunda de Timoteo capítulo 1. Dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Si usted tiene la Reina Valera, usted va a encontrar que dice que no se nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Cuando nosotros hablamos de ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio, está diciendo la palabra que no nos hace cobardes, que nos da un poder para amar a los demás. Me llama la atención el hecho de que el poder haga referencia a la capacidad de amar a los demás.
Pareciera que nosotros como seres humanos estamos determinados por la tradición, por la costumbre, por la sociedad, a ser cobardes en el tema de manifestar el amor a las demás personas. Si hay algo que necesita el mundo en estas circunstancias, es que nosotros como seres humanos nos manifestemos el amor los unos a los otros. Y la palabra me dice que lo que hace el Espíritu conmigo es darme espíritu de poder, de amor, de dominio propio, pero para que tenga capacidad de amar a los demás que nos fortalece. Ese es el poder. El poder es que Dios nos da todas las capacidades, elimina de nosotros los temores, los miedos, las cobardías, las dudas, para que nosotros ejecutemos los propósitos que Dios ha determinado para nosotros. Pero especial que nos diga que el Espíritu Santo nos dio capacidad de vivir una buena vida cristiana o en la Reina Valera de dominio propio. Quiere decir que para que nosotros podamos tener unas buenas relaciones con los demás, significa que nosotros debemos vencernos a nosotros mismos en nuestro temperamento. Si hay una lucha que nosotros debemos ganar, es la lucha por controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Son tres cosas que nos afectan tan profundamente, que nos hacen hablar, que nos hacen actuar, que nos hacen pensar y nos hacen reaccionar de manera contraria a las enseñanzas de Cristo Jesús. Por eso, el Espíritu nos habla de dominio propio, porque las relaciones interpersonales dependen de cuán bien controle mis emociones, mis sentimientos y mis pensamientos. Por eso, este Espíritu del cual Pablo le habla a Timoteo, nos hace capaces de amar a los demás, nos hace capaces de fortalecernos para cumplir la tarea y nos hace capaces para vencer en esa lucha con nosotros mismos. La palabra nos dice también en el versículo siguiente, perdón, en el versículo 13 de segunda de Timoteo capítulo 1. Las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo de lo que debes hacer. No dejes de confiar en Dios y en el amor que tenemos por estar unidos a Jesucristo. Nosotros debemos recordar en todo momento, en toda circunstancia, que el motivo de todas las bendiciones para nosotros es el amor de Dios. Nosotros tenemos que confiar plena y absolutamente en que Dios nos ama. Si nosotros llegáramos a perder ese horizonte de saber que Dios nos ama como nos lo ha demostrado hasta la saciedad, nosotros perderíamos el horizonte, la confianza, el propósito y la razón aún de la vida. Por eso Pablo le insiste a Timoteo en que no se olvide del amor de Dios, que siga confiando en el amor que Dios nos da. Y que a través de ese amor es que nosotros podemos estar unidos, como dice Pablo, unidos en Jesucristo, en un mismo espíritu. Nosotros tenemos que saber también que dentro del proceso debemos cumplir tarea. Dice la palabra, no permitas que nadie contradiga la buena enseñanza que recibiste. Dios te ha encargado ese trabajo y el Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. Vamos a hacer un pequeño resumen. Nosotros somos escogidos por Dios. Somos enseñados por Dios a través de la palabra. Somos empoderados a través del Espíritu Santo. Pero Dios también nos dispone o determina que nosotros tengamos una tarea que cumplir. Y quinto, nosotros debemos saber que en la tarea que Dios nos coloca, para la cual Él nos enseñó y nos escogió, el Espíritu Santo de Dios nos capacita y nos acompaña en ese proceso. Nosotros, cada uno de los cristianos, de los que creemos en Cristo Jesús, tenemos una asignación, una tarea o un propósito. Recuerde, Dios te escogió, Dios te enseñó,
Dios te empoderó, Dios te asignó la tarea y Dios determinó que el Espíritu Santo de Dios te ayudara en esa tarea en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.